Bienvenido a un tutorial rápido sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que se denominan las patas. Entonces la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. También es opuesto al ángulo recto. Y debe estar etiquetado como lado C. La razón que es tan importante es notar que C está en un lado de la ecuación por sí mismo. Las dos patas están etiquetadas como A y B y no importa qué rama es A y qué rama es B, porque observe que están en el mismo lado del signo igual. Así que sigamos adelante y llamemos a este lado A y este lado B. Entonces, la longitud de este lado al cuadrado debe ser igual a la longitud de este lado al cuadrado, más la longitud de este lado al cuadrado. Me gustaría pasar un minuto o dos revisando una prueba de este teorema. Ahora, hay varias pruebas para el teorema de Pitágoras. Me gusta el que usa triángulos similares, y así es como funciona. Si comienza con un triángulo rectángulo más grande, ABC, y construye una altitud desde el vértice C hasta el lado A, formará dos triángulos rectángulos más pequeños que son similares a los triángulos rectángulos más grandes. Recuerde, en triángulos similares los lados correspondientes serán proporcionales. Así que vamos a establecer dos proporciones usando estos triángulos rectángulos similares. Entonces, primero vamos a comparar la proporción de A a C, que es el tramo más largo de la hipotenusa del triángulo rectángulo más grande, y eso es igual a la relación de E a A, que es la pata más larga del triángulo rectángulo azul a la hipotenusa del triángulo rectángulo azul. Y B es hacia C, donde B es la longitud del tramo más corto del triángulo rectángulo más grande, y C es la hipotenusa. Y eso debe ser igual a la relación de D a B, donde D es la longitud de la pata más pequeña del triángulo rectángulo más pequeño a su hipotenusa. Recuerde, cuando tiene una proporción, los productos cruzados deben ser iguales. Entonces tendríamos A al cuadrado igual a C por E, como vemos aquí, y también tendríamos B al cuadrado igual a C por D, como vemos aquí. Entonces A al cuadrado más B al cuadrado puede escribirse como C veces C más C veces D. Observe que estos dos productos tienen un factor común de C. Entonces, si factorizamos C, nos queda C por D más C, pero note que D más C es solo C, así que tendríamos C al cuadrado aquí. Y por lo tanto el teorema de Pitágoras que muestra que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ahora que lo hemos probado, sigamos adelante y probemos algunos problemas. Queremos encontrar la longitud del lado faltante del triángulo rectángulo. Entonces comenzaremos con nuestro teorema, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. C debe ser la hipotenusa, que es este lado aquí porque está opuesto al ángulo recto. Y estos dos serían las patas, así que etiquetaremos estos A y B. Avancemos y sustituyamos estos valores en el teorema, y luego podemos resolver C. Entonces tendríamos C al cuadrado es igual a A al cuadrado o 12 al cuadrado, más B al cuadrado o 9 al cuadrado. Entonces tenemos C al cuadrado igual a 12 al cuadrado es 144. 9 al cuadrado es igual a 81. Entonces tenemos C al cuadrado igual a 225. Y ahora para encontrar C podemos sacar la raíz cuadrada de ambos lados. Ahora, solo vamos a tomar la raíz cuadrada principal o la raíz cuadrada positiva aquí, porque sabemos que C sería una longitud, y esta longitud no puede ser negativa. 225 es un cuadrado perfecto, entonces tenemos C igual a 15, en este caso, metros. Tenemos la longitud del lado faltante. Sigamos adelante e intentemos con otro. Si miras nuestro diagrama ahora, estamos tratando de encontrar la longitud de una de las patas. Entonces, nuevamente, comenzamos con el teorema de Pitágoras. Este sería el lado C opuesto al ángulo recto. Sigamos adelante y llamemos a este lado A y este lado B. Entonces, utilizando nuestro teorema de Pitágoras, tendríamos 22 al cuadrado debe ser igual a A al cuadrado, lo cual no sabemos, más 17 al cuadrado. 22 al cuadrado sería 484 debe ser igual a un cuadrado más 17 al cuadrado es igual a 289. Entonces ahora tenemos que aislar el cuadrado A para restar 289 de ambos lados. Entonces eso nos da 195 es igual a A al cuadrado. Y vamos a raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Nuevamente, solo vamos a encontrar la raíz cuadrada principal. Ahora, 195 no es un cuadrado perfecto, así que vayamos a nuestra calculadora. Entonces, la segunda x al cuadrado trae la raíz cuadrada.
195. Es aproximadamente 13.96, en este caso centímetros. Entonces encontramos la longitud de la pierna faltante. Avancemos y echemos un vistazo a un problema de aplicación ahora. Mason quiere tender adoquines en el patio trasero de su familia durante el verano. Es importante que comience los adoquines en ángulo recto. Si quiere que las dimensiones del patio sean de 8 pies por 10 pies. ¿Qué debe medir la diagonal del patio? Bueno, entonces tenemos un rectángulo de 8 pies por 10 pies. Avancemos y dibujemos la diagonal. Note que cuando hacemos esto, formamos dos triángulos. Y si queremos que este ángulo sea un ángulo recto, entonces debe ser cierto que c al cuadrado debe ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, usando el teorema de Pitágoras si encontramos la longitud de c, podemos determinar la longitud de la diagonal si este es un ángulo recto. Así que sigamos adelante e intentemos eso. C al cuadrado debe ser igual a 8 al cuadrado más 10 al cuadrado si este es un triángulo rectángulo y, por lo tanto, forma un ángulo recto para este patio. Entonces tendríamos c al cuadrado es igual a 64 más 100. C al cuadrado es igual a 164. Y podemos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. C va a ser aproximadamente la raíz cuadrada de 164. Entonces son aproximadamente 12.81 pies. Ahora, dado que esto se medirá con una cinta métrica, podría ser útil convertir este 81 pies en pulgadas. Sigamos adelante y hagámoslo de lado. Así que, 81 pies, pon eso sobre 1. Para convertir esto en pulgadas, multiplicaremos por 12 pulgadas, lo que equivale a un pie. Observe cómo se simplifican las unidades de pies. Entonces encontraremos este producto que nos dará las pulgadas. .81 por 12, entonces es aproximadamente 9.72 pulgadas. Entonces es aproximadamente 12 pies 9.72 pulgadas. El punto 72 está muy cerca de 75. Que sería 3/4 de pulgada. Entonces Mason puede obtener una muy buena indicación de lo que tiene que ser esta longitud con una cinta métrica si quiere que sea un ángulo recto. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver. _1C03-5620C